El día que llegué, llovía a cántaros, convirtiendo el camino de grava en un espejo del cielo gris y de temores aún más oscuros. Mis manos temblaban sobre el volante mientras me acercaba a la pequeña cabaña. Modesta, escondida entre pinos imponentes, era exactamente lo que había pedido. Anónima, olvidable, segura. El aroma de la tierra húmeda y las agujas de pino llenó mis pulmones cuando salí del coche, con mis zapatillas hundiéndose ligeramente en el barro. Todas mis pertenencias cabían en 3 maletas y 2 cajas de cartón. 26 años de vida reducidos a lo que se podía llevar en un solo viaje. Mi cabello rubio, oscurecido por la lluvia, se pegaba a mis mejillas mientras buscaba a tientas la llave que me había enviado por correo el enlace de la manada. El metal estaba frío, me resultaba desconocido. No se parecía en nada a las llaves de plata ornamentadas que había dejado atrás. Yo no pertenecía a este lugar. Eso quedó claro desde el momento en que presenté mi solicitud de traslado a la manada Crescent Ridge. Me aceptaron sin hacer preguntas. Desesperados por conseguir miembros, según había oído, tras años de disminución de sus efectivos, no sabían de qué huía. No sabían que a 3 estados de distancia, alguien seguía buscándome. La puerta se abrió con un chirrido, revelando un espacio que olía a polvo y desuso. Una habitación principal que servía de cocina y sala de estar. Un dormitorio apenas lo suficientemente grande para una cama doble. Un baño con manchas de óxido en el lavabo. Era perfecto. Nadie pensaría en buscarme aquí. Dejé mis cajas en el suelo y me acerqué a la ventana, apartando la fina cortina. A través de la lluvia, pude distinguir otras cabañas dispersas por el bosque. El humo salía de las chimeneas a pesar del calor del verano. Los miembros de la manada buscaban consuelo, buscaban conexión, cosas sin las que había aprendido a vivir. Mi teléfono vibró en mi bolsillo y sentí un nudo en el estómago incluso antes de mirar la pantalla. Número desconocido, no puedes esconderte para siempre. Lo borré inmediatamente. Me temblaban tanto los dedos que casi se me cae el teléfono. Luego lo apagué por completo, le quité la batería y lo metí en el fondo de mi maleta. Había vuelto a encontrar mi número. Eso significaba que tal vez tenía una semana antes de que descubriera dónde había ido, tal vez menos. Los golpes en mi puerta 2 horas más tarde me hicieron congelarme en medio del movimiento, con una lata de sopa a medio camino del armario. «Hola», una voz de mujer, cálida y curiosa. «Soy Eden, de 3 cabañas más abajo. Te vi llegar y pensé en traerte algunos suministros de bienvenida». Me obligué a respirar, a moverme, a abrir la puerta. La mujer que estaba en mi porche tenía unos 40 años, ojos amables y los brazos llenos de comestibles que parecían mucho más caros de lo que yo podía permitirme en ese momento. «Gracias», logré decir, apartándome para dejarla entrar. «Soy Charlotte. Acabo de trasladarme desde los territorios del sur, ¿verdad?» Aiden dejó las bolsas en mi encimera y empezó a desempaquetarlas sin preguntar. «No recibimos muchos traslados de allí. Debe de ser un cambio bastante grande». Todo en su comportamiento era abierto y amistoso. Me dolía el pecho. Había aprendido a no confiar en la amabilidad. «No pasa nada», dije en voz baja. Necesitaba un nuevo comienzo. Las manos de Eden se detuvieron sobre una caja de té y cuando me miró, vi comprensión en sus ojos. No era lástima, era comprensión. «Este es un buen lugar para eso», dijo en voz baja. «Crescent Ridge no es lujoso, pero cuidamos de los nuestros», asentí, sin confiar en mi voz. «Mañana por la noche hay una reunión de la manada». Aiden continuó, colocando pan fresco y queso en mi escasa encimera. «Solo algo informal, una hoguera, comida, la oportunidad de conocer a todos. El alfa estará allí. Le gusta conocer personalmente a los nuevos miembros». Se me hizo un nudo en el estómago. «No sé, no se me dan bien las multitudes». «No te presiones», me aseguró Eden, pero pude ver la preocupación en su expresión. «Pero Charlotte, ahora estás en la manada. Eso significa algo. Significa que ya no tienes que enfrentarte a las cosas sola». Después de que se marchara, me senté en el suelo de mi cabaña vacía y me permití llorar por primera vez en meses. Lágrimas silenciosas que había aprendido a reprimir, a ocultar,
porque mostrar debilidad era peligroso, porque la vulnerabilidad era un arma que los demás usaban contra ti. El sol se estaba poniendo cuando finalmente me levanté, me lavé la cara y empecé a deshacer las maletas. Coloqué mis pocos libros en el alféizar de la ventana, colgué mi ropa en el estrecho armario, hice la cama con sábanas que olían a lavanda, contribución de Eden. Los movimientos eran automáticos, relajantes. Al caer la noche, vi luces encenderse en otras cabañas, familias reuniéndose para cenar, parejas riendo en los porches, y entonces, a través de los árboles a mi derecha, vi una estructura más grande. No era una mansión, pero sí considerable, construida con piedra y madera oscura. No había luces en las ventanas, ni movimiento, pero algo en ella me puso los pelos de punta. «Esa es la casa del Alfa», dijo una voz detrás de mí. Me di la vuelta tan rápido que casi me caigo. Un joven estaba de pie en el límite de mi propiedad, con las manos levantadas en señal de disculpa. Parecía tener apenas 20 años, con el pelo rojo y una sonrisa tímida. «Lo siento, no quería asustarte». «Soy Owen. Vivo en la cabaña de enfrente». Mi corazón seguía latiendo con fuerza, pero esbocé una sonrisa. «Charlotte». «Sí, Eden me dijo que habías llegado». Señaló con la barbilla hacia la casa oscura que se veía entre los árboles. «El Alfa ya no vive allí, casi nunca. Tiene una casa al otro lado del territorio, pero esa es su casa familiar. A veces se queda allí cuando necesita estar solo». Había algo en la forma en que Owen lo dijo. Una mezcla de respeto y cansancio que me despertó la curiosidad a pesar mío. «Es un buen Alfa», continuó Owen como si yo lo hubiera preguntado. «Asumió el mando muy joven, tras la muerte de su padre. Sacó a la manada del borde del colapso, pero pareció buscar la palabra adecuada. Intenso, reservado. Algunas personas lo encuentran intimidante. Pensé en el Alfa que había dejado atrás. Encantador en público, cruel en privado. Intenso podía significar 1000 cosas diferentes. «En fin», dijo Owen, dando un paso atrás. «Bienvenida a Crescent Ridge. Si necesitas algo, suelo estar por aquí. Y, en serio, ven a la hoguera mañana. La manada es muy amigable una vez que superas la incomodidad inicial». Después de que se marchara, me quedé mucho tiempo de pie junto a la ventana, mirando fijamente aquella casa oscura a través de los árboles. Había algo en ella que me atraía, o quizá me advertía. No sabía decir qué era. Esa noche, soñé que corría por bosques que no reconocía, perseguida por sombras con rostros familiares. Me desperté jadeando, enredada en sábanas desconocidas. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. La cabaña estaba en silencio a mi alrededor. Afuera, los sonidos de la noche se filtraban a través de las paredes delgadas. Grillos, el viento en los pinos, el aullido lejano de un lobo que patrullaba. Sonidos normales, sonidos seguros. Pero no podía quitarme de la cabeza la sensación de que había cometido un terrible error al venir aquí. La mañana llegó con una pálida luz solar y el olor de la tierra lavada por la lluvia. Me vestí con vaqueros y un jersey viejo, me recogí mi cabello rubio en una coleta y me aventuré a explorar el territorio. El enlace de la manada había enviado mapas, pero el papel no podía captar la realidad del lugar. Crescent Ridge era más pequeño de lo que esperaba. Quizás unas 60 familias en total, dispersas por varios kilómetros cuadrados de bosque y pradera. La casa de la manada, un edificio extenso que servía como centro administrativo y comunitario, se encontraba en el corazón del territorio. Más allá podía haber jardines, una pequeña escuela y lo que parecían campos de entrenamiento. Me mantuve en los bordes, observando, mirando la forma en que las personas se movían juntas, la fácil camaradería que hablaba de años de historia compartida. Los niños jugaban en los patios mientras sus padres se dedicaban a la jardinería o a reparaciones domésticas. Los miembros mayores de la manada estaban sentados en los porches. Sus rostros estaban vueltos hacia el sol. Parecía un lugar tranquilo. Se parecía a todo lo que yo creía haber tenido antes. «Tú debes de ser Charlotte». La voz provenía de mi izquierda. Era grave, mesurada, con un trasfondo que no sabía definir.
Me giré y me encontré mirando a un hombre que parecía ocupar más espacio del que su forma física debería permitir. Era alto, de hombros anchos, con el pelo oscuro ligeramente rizado en la nuca y ojos del color del mar en tormenta. Su rostro era llamativo, con pómulos marcados, mandíbula fuerte y una boca que parecía sonreír en raras ocasiones. Llevaba ropa sencilla, vaqueros y una camiseta oscura, pero no había nada de sencillo en su forma de comportarse. Irradiaba poder como el calor de un fuego, controlado, contenido, pero innegable. «Soy Sebastian», dijo, y me di cuenta de repente de que estaba mirando al alfa. «Bienvenida a Crescent Ridge». Se me secó la boca. «Gracias», logré decir, odiando lo débil que sonaba mi voz. Sus ojos me estudiaron con una intensidad que me hizo querer apartar la mirada, pero me obligué a mantener su mirada. Había aprendido que apartar la mirada se consideraba sumisión, y la sumisión invitaba a la crueldad. Pero en lugar de la satisfacción depredadora que esperaba, vi algo más destellar en su rostro. Curiosidad, tal vez, o preocupación. «Eden me dice que te estás adaptando». Bueno, él dice que ella ha sido muy amable. «Así es, Eden». Una leve sonrisa tocó sus labios. Desapareció antes de que pudiera estar segura de haberla visto. «La reunión de esta noche. Espero que vengas». Sé que adaptarse a una nueva manada puede ser abrumador, pero la conexión es importante, especialmente para aquellos que han estado. Hizo una pausa y eligió cuidadosamente sus palabras. Aislados. Algo en la forma en que lo dijo me hizo preguntarme qué veía cuando me miraba. ¿Podía darse cuenta? ¿Podía sentir el miedo que tanto me esforzaba por ocultar? Lo intentaré, dije, que era lo más parecido a un compromiso que podía ofrecer. Sebastián asintió lentamente, sin dejar de mirarme con esos ojos gris tormenta. «Si necesitas algo, Charlotte, mi puerta siempre está abierta». Literalmente. «Me voy a quedar en la casa de mi familia durante unas semanas, la que está al lado de tu cabaña». El mundo se inclinó ligeramente. Al lado. El rey alfa de Crescent Ridge, porque eso es lo que era. Podía sentirlo en cada fibra de mi ser. Vivía al lado. Creía atragantarme. «Owen dijo que tenías una casa al otro lado del territorio». «Sí, pero estoy supervisando unas obras aquí y es más fácil estar cerca». Su expresión seguía siendo neutra, pero había algo vigilante en sus ojos. «¿Te molesta?» «Sí», gritaban mis instintos. «¡Corre! ¡Escóndete! Los machos poderosos son peligrosos». «No», dije en voz alta. «¿Por qué iba a molestarme?» No respondió. Simplemente siguió estudiándome de esa manera inquietante, como si pudiera ver a través de todas las piezas rotas que intentaba mantener ocultas. «Debería irme», dije, dando un paso atrás. «Tengo cosas que desempaquetar». «Por supuesto», inclinó ligeramente la cabeza. «Nos vemos esta noche, Charlotte». No era una pregunta. Volví a mi cabaña con las piernas temblorosas, sintiendo su mirada en mi espalda durante todo el camino. Cuando finalmente cerré la puerta detrás de mí, me apoyé en ella e intenté calmar mi corazón acelerado. Se suponía que este era un refugio, un lugar para desaparecer, para sanar, para reconstruir algo parecido a una vida. En cambio, había aterrizado justo al lado del lobo más poderoso que jamás había conocido. Un alfa cuya mera presencia hacía que mis instintos lucharan entre el terror y algo más. Algo que no me atrevía a nombrar. A través de la ventana, pude ver cómo empezaba a salir humo de su chimenea. Estaba en casa, y de alguna manera, eso me parecía tanto una promesa como una amenaza. La tarde se extendía ante mí como un lienzo en blanco que no sabía cómo llenar. Intenté distraerme con tareas mundanas, organizar la pequeña cocina, doblar ropa que ya estaba doblada, fregar una bañera que no estaba especialmente sucia, cualquier cosa que mantuviera mis manos ocupadas y mi mente alejada de los pensamientos recurrentes. Pero mis pensamientos seguían volviendo a Sebastián, al peso de su presencia, a la forma cuidadosa en que había elegido sus palabras, especialmente para aquellos que habían estado aislados. ¿Qué había querido decir con eso? ¿Qué había visto en mí que yo había trabajado tan duro para ocultar? Alrededor de las 4:00 de la tarde, oí movimiento en la casa de al lado. El sonido de una puerta abriéndose y cerrándose,
pasos sobre grava. Me acerqué a la ventana instintivamente, pero luego me detuve y di un paso atrás. Lo último que necesitaba era que me pillaran espiando al alfa, pero la curiosidad pudo más y miré a través de la cortina lo justo para ver a Sebastián llevando leña desde un cobertizo hasta su porche. Se movía con una elegancia sobria. Cada movimiento tenía un propósito. La camisa se le tensaba sobre los hombros mientras trabajaba y me di cuenta de que estaba fijándome en detalles que no debía. La fuerza de sus antebrazos, la forma en que le caía el pelo hacia adelante cuando se agachaba para apilar los troncos. Me alejé de la ventana, con las mejillas enrojecidas. ¿Qué me pasaba? Había venido aquí para esconderme, para curarme, no para desarrollar una atracción inconveniente por la única persona cuya atención no podía permitirme. Mi estómago rugió, recordándome que no había comido nada desde la sopa de la noche anterior. Me obligué a prepararme un sándwich con el pan y el queso de Eden, y comí mecánicamente mientras veía cómo el reloj avanzaba hacia la noche. La hoguera comenzaría a las 7. Podría aparecer durante una hora, hacer acto de presencia y luego retirarme a mi cabaña. Era sencillo, excepto que ya nada me parecía sencillo. A las 6:30 me cambié de ropa 3 veces antes de decidirme por unos vaqueros oscuros y un jersey de color crema que no se ceñía demasiado. Me dejé el pelo suelto, con la esperanza de que me ocultara el rostro si necesitaba mezclarme con el fondo. Viejas costumbres. El paseo hasta la casa de la manada duraba 15 minutos por sinuosos senderos forestales. Pude oír la reunión antes de verla. Risas, música, el crepitar de una gran hoguera. Mis pasos se ralentizaron mientras la ansiedad me oprimía la garganta. No tienes por qué hacer esto, me susurró mi mente. Puedes dar media vuelta, ni siquiera se darán cuenta. Pero Eden se daría cuenta, y Sebastián había dicho que me vería esa noche con un tono que sugería que se daría cuenta si no iba. El claro detrás de la casa de la manada se había transformado. Una enorme hoguera rugía en el centro, rodeada de troncos para sentarse y mesas repletas de comida. Al menos 50 personas se arremolinaban a su alrededor. Familias con niños, adolescentes agrupados en corrillos, lobos ancianos observando desde sillas que alguien había tenido la amabilidad de proporcionar. Se habían colgado guirnaldas de luces entre los árboles, que lo bañaban todo con una cálida luz dorada. Parecía algo sacado de un sueño o de un recuerdo de lo que podría ser la vida, si tuvieras la suerte de ser querido. Charlotte, Eden apareció a mi lado, con una sonrisa genuinamente encantada. ¿Has venido? Ven, déjame presentarte a algunas personas. Antes de que pudiera protestar, me estaba guiando hacia la multitud. Los nombres se mezclaban. Jennifer, que dirigía la escuela de la manada, Thomas y su marido, Michael, que se encargaban de los jardines. Sarah, una sanadora con ojos amables y manos suaves. Todos me recibieron con una calidez que parecía casi agresiva en su sinceridad. Sonreí y asentí con la cabeza, tratando de memorizar los rostros, mientras prestaba atención a las salidas y me mantenía atenta a mi entorno. Otro viejo hábito. La comida es increíble, dijo Eden, llevándome a las mesas. Todos aportan algo. Es algo que nos caracteriza. Reunirnos y compartir ayuda a mantener los lazos de la manada. Llené un plato con cosas que no estaba segura de poder comer. Mi apetito había desaparecido en el momento en que entré en el claro, pero eso le daba a mis manos algo que hacer, un propósito para estar allí. Él te está observando, ¿sabes? Me volví y vi a Owen a mi lado. Su expresión decía, ¿qué, Alfa Sebastián? Owen inclinó ligeramente la cabeza y yo seguí su mirada al otro lado del fuego. Sebastián estaba al otro lado del claro, conversando con varios miembros mayores de la manada, pero sus ojos, esos ojos gris tormenta, estaban fijos en mí. Ha estado siguiendo cada uno de tus movimientos desde que llegaste. Eso es inusual en él. Mi corazón comenzó a latir con un ritmo incómodo. Soy nueva. Probablemente solo esté siendo cauteloso. Quizás. Owen no parecía convencido. O quizás intuye algo. Los alfas tienen instinto para estas cosas, especialmente los como Sebastián. Es más perceptivo que la mayoría.
La idea de que Sebastián intuyera algo sobre mí me provocó un cosquilleo de inquietud en la piel. Había trabajado muy duro para pasar desapercibida, para reprimir todo lo que pudiera llamar la atención. «Ven a sentarte con nosotros», dijo Owen, señalando a un grupo de jóvenes que se habían acomodado en unos troncos cerca del fuego, donde se reunía el comité de bienvenida no oficial para los menores de 30 años. Lo seguí, agradecida por la distracción. El grupo me aceptó fácilmente. Jade, una mujer de aspecto feroz con múltiples piercings que trabajaba en la seguridad de la manada. Ryan y su hermana Nicole, gemelos que se terminaban las frases el uno al otro. Marcus, callado y observador, que según supe se estaba entrenando para ser el beta de PAX. Me preguntaron de dónde era, a qué me dedicaba, qué me parecía Crescent Ridge, y yo respondí con medias verdades cuidadosamente construidas. Había sido contable en el sur, necesitaba un cambio de aires, había oído cosas buenas sobre las manadas más pequeñas. Nadie me presionó para que diera más detalles, por lo que les agradecí. La noche avanzaba, con el fuego ardiendo con fuerza y brillo. Los niños asaban malvaviscos bajo la atenta mirada de sus padres. Alguien sacó una guitarra y pronto la gente empezó a cantar. Viejas canciones de la manada sobre la luna, el bosque y el sentido de pertenencia. La música me envolvió como una mano suave y sentí que algo en mi pecho comenzaba a desatarse. Así era como se suponía que debía ser la manada. Comunidad, seguridad, hogar. ¿Puedo sentarme? La voz de Sebastián interrumpió mis pensamientos y levanté la vista para encontrarlo de pie junto a mi tronco. La conversación a mi alrededor se había acallado. De repente, todos se interesaron mucho por sus bebidas o por el fuego. «Por supuesto, Alfa», dije, porque ¿qué otra cosa podía decir? Se sentó a mi lado e inmediatamente fui consciente de su proximidad, del calor que irradiaba su cuerpo, del sutil aroma a pino y de algo más oscuro, más complejo. No me agobiaba, dejaba un espacio adecuado entre nosotros, pero aún así me sentía rodeada por su presencia. «¿Te estás divirtiendo?», preguntó. «Todos han sido muy acogedores, pero tú no te sientes cómoda». No era una pregunta. Se volvió para mirarme de frente y a la luz del fuego, sus rasgos parecían tallados en piedra. Todo eran bordes afilados y sombras. «Estás catalogando salidas, atenta a las amenazas, comportándote como alguien que ha aprendido que relajarse es peligroso». Se me cortó la respiración. Nadie me había leído tan bien, tan rápido. «Solo me estoy adaptando», logré decir. «¿Adaptándote a qué, Charlotte?». Su voz era suave, pero había algo más bajo esa gentileza. «A una nueva manada, o a la idea de que no todos los alfas son monstruos». Las palabras me golpearon como un golpe físico. Me levanté bruscamente y mi plato cayó al suelo con estrépito. Debería irme. «Espera». Sebastián se levantó conmigo, extendiendo una mano, pero sin llegar a tocarme. «Lo siento, he sido demasiado directo, pero necesito que entiendas algo. Aquí estás a salvo. Sea lo que sea de lo que huyes, sea quien te haya hecho daño, no tienen poder en mi territorio. No sabes nada de mí», susurré. «No», admitió, «pero reconozco el miedo cuando lo veo. Reconozco el trauma y sé que te sobresaltas cuando alguien se mueve demasiado rápido, que te colocas cerca de las salidas, que observas a todo el mundo como si esperaras que se volvieran contra ti». Su expresión se suavizó ligeramente. «Lo sé porque lo he visto antes. En otros, en mí mismo». Lo miré fijamente. Este poderoso alfa que inspiraba respeto, dominaba el territorio y contaba con la lealtad de docenas de personas. «Tú...». «Mi padre no era un hombre amable», dijo Sebastián en voz baja. «Gobernaba mediante el miedo y la violencia. Cuando tuve la edad suficiente para desafiarlo, el daño ya estaba hecho, tanto a mí como a la manada. He pasado los últimos 8 años intentando construir aquí algo diferente, algo mejor. A nuestro alrededor, la reunión continuaba, pero era como si estuviéramos solos. Todos se habían alejado estratégicamente, dejando a su alfa en privado». «¿Por qué me cuentas esto?», pregunté. «Porque veo que intentas hacerte invisible.
y quiero que sepas que aquí no tienes que esconderte. Me miró a los ojos y vi algo crudo en ellos, comprensión nacida de la experiencia. Tienes derecho a ocupar espacio, Charlotte. Tienes derecho a existir sin tener que disculparte por ello. Las lágrimas me quemaban detrás de los ojos, pero las contuve. Ya no sé cómo hacerlo. Entonces déjame ayudarte a recordar. La oferta quedó suspendida entre nosotros, cargada de un significado que no estaba preparada para examinar. Antes de que pudiera responder, se produjo un alboroto cerca de la casa de la manada. Voces elevadas, tonos urgentes. La actitud de Sebastián cambió en un instante, pasando de ser amable a autoritaria. «Quédate aquí», ordenó, mientras se dirigía hacia el alboroto. Pero yo no podía quedarme allí parada. Lo seguí a distancia y llegué a tiempo para ver a Marcus y a varios otros reunidos alrededor de una joven que no conocía. Ella lloraba y le temblaban las manos mientras intentaba explicar algo. Alguien vigilaba el perímetro. Marcus informó a Sebastián. Nena los vio mientras se dirigía a casa. Un olor masculino desconocido. Él corrió cuando ella lo llamó. El hielo inundó mis venas. No, era demasiado pronto. No podía haberme encontrado todavía. Descripción. La voz de Sebastián era seca, autoritaria, alto, cabello oscuro, se movía como un luchador entrenado. Logró decir nena entre sollozos. Estaba cerca de la frontera sur, cerca de las nuevas cabañas, cerca de mi cabaña. El mundo se inclinó y me agarré a un árbol cercano para mantener el equilibrio. Los ojos de Sebastián encontraron los míos entre la multitud y vi el momento exacto en que todo encajó. Charlotte se acercó a mí con 3 largas zancadas. «Esto tiene que ver contigo». No podía hablar, no podía respirar. Lo único que pude hacer fue asentir. Sebastián apretó la mandíbula, pero su voz se mantuvo tranquila. «Marcus, duplica las patrullas del perímetro. Quiero lobos en la frontera sur cada hora. Nadie entra en este territorio sin mi conocimiento». Se volvió hacia mí. «No vas a volver a tu cabaña esta noche, pero eso no es una petición». Su mano se posó en mi hombro, firme y tranquilizadora. «Te quedarás en mi casa, donde podré protegerte, y luego me lo contarás todo». El miedo y el alivio se disputaban dentro de mí. Había pasado tanto tiempo escondiéndome, tan decidida a manejar esto sola. Pero la presencia de Sebastián era sólida a mi lado, inamovible como una roca. «Te matarás si te interpones en su camino», susurré. Algo peligroso brilló en los ojos de Sebastián. «Puede intentarlo». El camino de vuelta a su casa me pareció surrealista. Eden apareció con mi bolsa de viaje. Al parecer, lo había previsto antes que yo. Owen y Jade nos flanqueaban como guardias, aunque Sebastián les había asegurado que no era necesario. Su casa era más grande por dentro de lo que esperaba. Suelos de madera cálidos, muebles cómodos que parecían más vividos que decorativos, estanterías repletas de volúmenes sobre todo, desde la historia de la manada hasta poesía. El fuego crepitaba en una chimenea de piedra lo suficientemente grande como para meterse dentro. «La habitación de invitados está arriba, segunda puerta a la derecha. Sebastián dijo que hay un baño adjunto. Tómate todo el tiempo que necesites. Voy a preparar té». «¿Té?» Como si fuera una tarde normal, como si mi pasado no acabara de chocar contra mi presente con la fuerza de un tren de mercancías. Pero hice lo que me sugirió y subí las escaleras con las piernas que parecían desconectadas de mi cuerpo. La habitación de invitados estaba amueblada de forma sencilla, pero era cómoda. Una cama grande con un edredón grueso, más estanterías, una ventana que daba al bosque. Me dejé caer en el borde de la cama y me permití temblar. Me había encontrado. A pesar de todo, de cambiarme el nombre, de no dejar ninguna información de contacto, de elegir una manada tan pequeña y remota que apenas aparecía en la mayoría de los mapas. Me había encontrado. Un golpe en la puerta me hizo sobresaltar. «Charlotte, ¿puedo entrar?» Sebastián entró con 2 tazas de té que olían a manzanilla y miel. Me entregó una y luego se acomodó en un sillón junto a la ventana, dejándome espacio. «Se llama Damien», dije, con las palabras rasgándome la garganta como cristales rotos. Era mi alfa, mi compañero.
La expresión de Sebastián se ensombreció, pero permaneció en silencio, dejándome hablar a mi propio ritmo. Empezó poco a poco, con pequeñas críticas, celos, queriendo saber dónde estaba en todo momento. Envolví mis manos alrededor de la taza caliente, anclándome a mí misma. Para cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, ya estaba atrapada. Me había aislado de todo el mundo. Había convencido a la manada de que era inestable. Nadie me habría creído si hubiera intentado pedir ayuda. Pero tú escapaste, dijo Sebastián en voz baja. Lo planeé durante meses. Ahorré dinero en secreto, creé una nueva identidad y me fui en mitad de la noche mientras él estaba fuera por asuntos de la manada. Mi voz se quebró. Creía haber sido muy cuidadosa, pero él tiene recursos, contactos y no le gusta perder lo que considera suyo. Tú no eres suya. Las palabras transmitían una certeza absoluta. Nunca lo fuiste. Un verdadero vínculo de pareja no funciona así. Es una asociación, no una propiedad. Lo miré a través de las lágrimas que ya no podía contener. ¿Cómo sabes que digo la verdad? Por lo que tú sabes, yo soy la inestable. Eso es lo que pensaban todos en mi antigua manada. Sebastián dejó su té y se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. Porque he visto la verdadera inestabilidad, Charlotte. He visto la manipulación y el abuso. Y sé la diferencia entre alguien que es peligroso y alguien a quien le han enseñado a creer que no vale nada. Sus ojos se clavaron en los míos. No eres inestable. Estás sobreviviendo. Hay una diferencia. Algo se rompió dentro de mí. Una presa que había construido ladrillo a ladrillo, ahora se desmoronaba bajo el peso de su fe en mí. ¿Y si no se detiene?, susurré. ¿Y si sigue viniendo hasta que alguien resulte herido? Entonces me encargaré de ello. La voz de Sebastián tenía el tono de un juramento. Tienes mi protección, Charlotte. Mi palabra como alfa. Damien puede venir si quiere, pero descubrirá que Crescent Ridge no es el blanco fácil que espera. Quería creerle. Dios, cómo deseaba creer que alguien pudiera interponerse entre mí y la pesadilla de la que había estado huyendo. Pero creer era un lujo del que había aprendido a prescindir. Afuera había caído la noche. A través de la ventana podía ver las luces de otras cabañas. Mis vecinos seguían con sus vidas tranquilas. Mañana decidiría qué pasos dar. Mañana decidiría si huir de nuevo o confiar en la protección de un alfa al que apenas conocía. Esa noche me permití sentirme segura por primera vez en años. Aunque solo fuera una ilusión, aunque fuera imposible que durara, me desperté con la luz del sol entrando por ventanas desconocidas y el aroma del café subiendo desde la planta baja. Durante un momento de desorientación, no recordaba dónde estaba. Entonces, todo lo sucedido la noche anterior volvió a mi mente. Damien, el desconocido en la frontera, la promesa de protección de Sebastián. Me vestí rápidamente con la ropa del día anterior y me peiné con los dedos mi cabello rubio para darle un poco de orden antes de aventurarme a bajar las escaleras. Sebastián estaba en la cocina leyendo algo en su teléfono mientras se preparaba el café. Se había cambiado y llevaba unos vaqueros limpios y una camisa azul oscuro que hacía que sus ojos parecieran aún más grises. «Buenos días», dijo, levantando la vista. «Hay café y puedo prepararte el desayuno si tienes hambre». Esa domesticidad me resultaba chocante. Probablemente debería volver a mi cabaña. Tengo cosas que hacer. Marcus está allí ahora, revisando el perímetro e instalando mejores cerraduras. Sebastián sirvió café en 2 tazas sin preguntarme si quería. «No irás a ningún sitio sola hasta que sepamos más sobre quién te estaba observando anoche». Me irritó el tono autoritario de su voz. Aunque reconocía que era por preocupación, no podía esconderme allí para siempre. «No te pido que te escondas, te pido que seas inteligente». Deslizó una taza hacia mí por la encimera. «Aiden está organizando un turno. Miembros de la manada que te acompañarán si necesitas ir a algún sitio. Piensa en ellos como amigos, no como guardias. Amigos que casualmente vigilan cada uno de tus movimientos. Amigos que se preocupan por tu seguridad». Su expresión se suavizó. «Charlotte, sé que esto te hace sentir que tu libertad está restringida, pero en este momento la precaución no es debilidad.
Es supervivencia. Envolví mis manos alrededor de la taza caliente, odiando que tuviera razón. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario para asegurar el territorio y averiguar cuál será el próximo movimiento de Damian. Sebastián se apoyó en la encimera y me estudió. Háblame de él, no del abuso. Sé que es doloroso, pero tácticamente, ¿cómo piensa? ¿Qué le motiva? La pregunta me sorprendió. La mayoría de la gente quería los detalles espeluznantes o nada en absoluto, pero Sebastián abordaba esto como una partida de ajedrez, tratando de comprender a su oponente. Es metódico, dije lentamente. Paciente. No se precipitará a menos que esté seguro de la victoria. Y es orgulloso. Perderme habría sido una humillación pública para su manada. No puede permitirlo. Sé que no se trata solo de recuperarte. Se trata de salvar las apariencias. Todo lo relacionado con Damian tiene que ver con la imagen, el poder, el control. Tomé un sorbo de café, agradecida por tener algo que hacer con las manos. Le habrá contado a su manada alguna historia que me convierte en la villana. Probablemente que era inestable, que huí en algún tipo de episodio, que está tratando de traerme a casa por mi propio bien. Sebastián apretó la mandíbula y, si aparece aquí con esa historia, tendrás que decidir si le crees a él o a mí. El viejo miedo volvió a aparecer, frío y familiar. Es muy convincente, Charlotte. Sebastián esperó hasta que lo miré a los ojos. Ya tomé esa decisión anoche, cuando vi cómo reaccionaste a la noticia de un intruso esta mañana. Cuando te vi despertarte, buscando vías de escape antes incluso de abrir completamente los ojos. No necesito escuchar su versión de los hechos para saber quién dice la verdad. Algo en mi pecho se relajó ligeramente. ¿Por qué haces esto? Apenas me conoces, porque es lo correcto. Lo dijo con sencillez, como si fuera obvio, y porque sé lo que es vivir bajo el yugo de alguien que utiliza el poder como arma. Cuando me convertí en alfa, juré que Crescent Ridge sería diferente. Eso significa proteger a quienes lo necesitan, sin importar lo incómodo o peligroso que sea. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró. Lo miró y su expresión se ensombreció. Tenemos un problema. Se me revolvió el estómago. ¿Qué tipo de problema? Damian acaba de ponerse en contacto con el Consejo Regional de la Manada. Ha presentado una denuncia formal alegando que estoy albergando a una compañera fugitiva que es mentalmente inestable y peligrosa para sí misma y para los demás. La voz de Sebastián estaba tensa por la ira contenida. Solicita una audiencia del Consejo para determinar tu estatus. La habitación dio vueltas. No puede. Sí que puede. Y lo ha hecho, lo que significa que en 3 días tendremos aquí a representantes del Consejo para investigar. Sebastián dejó el teléfono con cuidado deliberado. En realidad, esto es una buena noticia. ¿Cómo puede ser una buena noticia? Porque obliga a que todo salga a la luz. Las audiencias del Consejo tienen reglas, procedimientos. Damian no puede simplemente llevarte. Tendrá que demostrar sus afirmaciones ante árbitros neutrales. Los ojos de Sebastián brillaron con algo agudo y calculador, y tendrá la oportunidad de demostrar que te fuiste por tu propia voluntad, que su trato hacia ti constituía motivo para romper el vínculo. Sebastián se quedó callado un momento, pensando. Entonces tendremos que construir un caso diferente. Testigos de carácter, documentación de tu comportamiento aquí. Estable, racional, sin signos de la inestabilidad que Damián afirma. Y tendremos que prepararte para el interrogatorio. El Consejo querrá escuchar tu testimonio directamente. La idea de enfrentarme a Damián de nuevo, de tener que contar todo delante de extraños que podrían no creerme, me hizo sentir un nudo en la garganta por el pánico. Oye. Sebastián rodeó el mostrador y se detuvo lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su calor sin agobiarme. No estarás sola en esto. Yo estaré allí. Aiden, Marcus, todos los que te conocen estarán a tu lado. Y puede que el consejo sea burocrático, pero no son monstruos. Te escucharán. ¿Y si no me creen? La pregunta salió débil, infantil. Entonces tenemos problemas más graves con el sistema del consejo de lo que pensaba. Levantó la mano, dudó y luego me apretó suavemente el hombro.
pero no creo que lleguemos a eso. La verdad tiene peso, Charlotte. La gente puede sentirla, incluso cuando no quiere. Los 3 días siguientes pasaron en una vorágine de preparativos. Sebastián trajo a una abogada, una mujer de mirada aguda llamada Victoria, especializada en derecho de manadas y disputas por vínculos de pareja. Me interrogó durante horas, tomando notas, construyendo una línea temporal, identificando las debilidades en la historia de Damien. Su mayor error fue afirmar que eres peligrosa para ti misma y para los demás. Victoria dijo durante una de nuestras sesiones, porque llevas aquí casi una semana y no ha habido ni un solo incidente, ni comportamiento errático, ni violencia, ni nada que respalde su narrativa. Mientras tanto, él es quien envía gente a espiar nuestro territorio, lo que le hace parecer el agresor. Aiden y Sarah, la sanadora de la manada, documentaron todo lo relacionado con mi estancia en Crescent Ridge. Mi comportamiento tranquilo, mi disposición a integrarme, la forma en que ayudé a Aiden con su jardín y escuché pacientemente mientras Sarah me explicaba los protocolos médicos de la manada. Pequeñas cosas, pero dibujaron la imagen de alguien estable y racional. Marcus trabajó con seguridad para garantizar que la audiencia fuera segura, en terreno neutral, en la casa de la manada, con guardias apostados y protocolos de emergencia establecidos. Damien no intentará nada estúpido con el consejo presente, me aseguró. Pero no íbamos a correr riesgos. Durante todo ese tiempo, Sebastián estuvo siempre presente, sin entrometerse, pero trabajando en su estudio, mientras yo ensayaba mi testimonio con Victoria, apareciendo con comida cuando me olvidaba de comer, sugiriendo paseos por el territorio cuando las paredes de la cabaña me parecían demasiado cercanas. En uno de esos paseos, 2 días antes de la audiencia, acabamos en un arroyo que atravesaba el corazón de Crescent Ridge. El agua corría sobre piedras lisas, creando un sonido casi musical. Me senté en un tronco caído y Sebastián se acomodó a mi lado. «Dime algo», dijo después de un rato. «Antes de Damien, ¿cómo eras?» La pregunta me pilló desprevenida. «No lo sé, no estoy segura de recordarlo. Inténtalo». Cerré los ojos y retrocedí más allá del dolor y el miedo hasta la niña que había sido. Me gustaban los libros, los viejos, con las cubiertas gastadas y las páginas que olían a vainilla. Quería ser profesora, quizá trabajar con niños. Una sonrisa triste se dibujó en mis labios. Me reía con facilidad. Confiaba en la gente. Creía que el amor debía hacerte sentir segura, no asustada. «Puedes volver a tener eso», dijo Sebastián en voz baja. «No la confianza ingenua. Has aprendido a ser más prudente y probablemente sea lo más sensato. Pero el resto, la alegría, los sueños, no han desaparecido. Solo están enterrados. ¿Cómo lo sabes?» «Porque yo he vuelto a encontrar los míos». Cogió una piedra lisa y la giró entre sus manos. Después de la muerte de mi padre, estaba enfadado todo el tiempo, amargado. No podía imaginarme sintiendo nada más, pero poco a poco, con ayuda, aprendí que sanar no significa olvidar. Significa integrar el dolor en quien eres sin dejar que te defina. Lo miré de verdad y vi las cicatrices que llevaba bajo la superficie. No eran físicas, sino del tipo que moldean tu forma de moverte por el mundo. ¿Alguna vez has deseado poder volver atrás, ser quien eras antes? No. Su respuesta fue inmediata. Cierta. Porque esa persona no tendría la fuerza para liderar esta manada. No entendería a las personas que vienen aquí destrozadas, buscando seguridad. El dolor tiene un propósito, Charlotte. Enseña empatía, compasión. La cuestión es si dejas que te endurezca o te ayude a ser más humana. Más humana, repetí en voz baja. Es extraño que un hombre lobo aspire a eso. Se rió, una risa auténtica que transformó su rostro, normalmente serio. Tienes razón, más completo entonces, más tú mismo. Nos sentamos en un cómodo silencio, escuchando el arroyo y el viento entre los árboles. Por primera vez desde que llegué, sentí algo más que miedo o agotamiento, algo que podría haber sido paz. «Sebastián», dije finalmente, «¿por qué haces esto realmente? Y no digas que es solo por deber o porque es lo correcto. Esto es algo personal para ti».
Estuvo callado tanto tiempo que pensé que no respondería, porque le fallé a alguien hace años antes de comprender del todo las señales. Una miembro de la manada, una joven de tu edad, vino a mí diciendo que le daba miedo su pareja, pero no actué con la suficiente rapidez. Para cuando lo hice, tragó saliva con dificultad. Ella no sobrevivió, y juré que nunca volvería a permitir que eso sucediera. Nunca dudar, nunca vacilar, nunca dejar de proteger a alguien que pide ayuda. Las lágrimas me picaban en los ojos. Lo siento. No lo sientas. Solo sobrevive a esto. Construye una vida aquí. Así es como honras lo que le sucedió a ella, negándote a convertirte en otra estadística. La mañana de la audiencia amaneció fría y gris, a juego con mi estado de ánimo. Me vestí con cuidado con la ropa que Victoria me había ayudado a elegir. Profesional, pero sin parecer severa. Combinada sin parecer que me había esforzado demasiado. El objetivo era parecer estable, creíble, comprensiva. Parecía alguien que se había disfrazado de la vida de un extraño. Sebastián llamó a la puerta de mi cabaña exactamente a las 9 am. Él también iba vestido de forma formal. Pantalones oscuros y una camisa blanca, impecable, que resaltaba su autoridad natural. ¿Lista? No, pero supongo que eso no importa. Importa, dijo con seriedad, pero tengo fe en ti. Eres más fuerte de lo que crees. El salón principal de la manada se había convertido en una sala de audiencias improvisada. 3 miembros del consejo se sentaron en una larga mesa al frente. 2 hombres y una mujer, todos mayores, todos irradiando el tipo de poder que proviene de décadas de autoridad. Los miembros de la manada llenaron las sillas a lo largo de las paredes, una muestra de apoyo que me hizo sentir un nudo en la garganta. Y allí, al otro lado de la sala, estaba Damien. Tenía exactamente el mismo aspecto que recordaba, alto y guapo, con el pelo oscuro perfectamente peinado y los ojos del color del ámbar. Tenía una expresión preocupada, la máscara de una pareja inquieta que busca a su amor perdido. Cuando me vio, sus ojos se abrieron con lo que parecía alivio. «Charlotte», dijo avanzando. «Gracias a Dios, estaba muy preocupado». «Eso es suficiente». La voz de Sebastián resonó como un latigazo y Damien se detuvo. La audiencia aún no ha comenzado. No habrá contacto entre las partes. La expresión de Damien cambió ligeramente. Un destello de ira antes de que volviera la máscara. «Por supuesto, Alfa Sebastián, entiendo que solo estás protegiendo lo que crees que es mejor, pero espero que lo entiendas cuando esto se resuelva. Charlotte necesita ayuda, no que se le permita seguir así. Veremos qué decide el consejo», respondió Sebastián con tono tranquilo. La presidenta del consejo, una mujer de cabello plateado llamada Miriam, dio inicio a la audiencia. La siguiente hora fue un torbellino de declaraciones formales y procedimientos. Damien presentó su caso primero, con voz llena de dolorosa preocupación, y describió mi supuesto deterioro mental, mi comportamiento errático, mi huida en mitad de la noche que lo dejó devastado y temeroso por mi seguridad. Fue convincente, horrible y peligrosamente convincente. Luego fue mi turno. Me puse de pie con las piernas temblorosas y conté mi verdad. El aislamiento, el control, la forma en que había destruido sistemáticamente mi confianza y mis conexiones hasta que no me quedó nada más que miedo. Mantuve la voz firme, los hechos claros y las emociones contenidas. Cuando terminé, Miriam me miró pensativa. «Son acusaciones graves, señorita Charlotte. ¿Tiene alguna prueba?» No, admití que él había sido demasiado cuidadoso para eso. Entonces es su palabra contra la suya. No parecía indiferente, solo realista. No del todo. Sebastián intervino. «Tenemos pruebas de carácter. Varios miembros de la manada pueden dar fe de la estabilidad y el comportamiento racional de Charlotte durante su estancia aquí. Tenemos documentación médica de nuestro sanador que no muestra signos de enfermedad mental o inestabilidad. Y tenemos testimonios sobre una vigilancia inusual en nuestro territorio que comenzó poco después de la llegada de Charlotte». La audiencia continuó. Eden habló de mi amabilidad y mi disposición a ayudar. Sarah presentó los resultados médicos.
Marcus describió al intruso y las agresivas exigencias de Damon. Durante todo ello, vi cómo la máscara de Damon comenzaba a resquebrajarse. Esto es ridículo. Finalmente estalló. Ella es mi compañera. Tengo derecho. Aquí no tienes ningún derecho. Miriam le interrumpió fríamente. Continúa, Alfa Sebastián. Y entonces Sebastián hizo algo que no esperaba. Miró directamente a Damien y dijo, tengo una pregunta para ti. Si Charlotte es realmente inestable y peligrosa para sí misma, ¿por qué no buscaste la intervención de un consejero hace meses? ¿Por qué esperar a que se marchara para expresar de repente esta preocupación? Damien titubeó. Yo estaba tratando de manejarlo en privado, asuntos de la manada. O tal vez, continuó Sebastián, con una voz mortalmente tranquila, no había nada que manejar hasta que ella encontró el valor para marcharse. Y ahora estás utilizando el sistema del consejo para continuar con el mismo patrón de control y manipulación que siempre has empleado. La sala quedó en completo silencio. Miriam se inclinó hacia adelante. Señor Damien, voy a preguntarle directamente. ¿Alguna vez le ha hecho daño físico a la señorita Charlotte? Por supuesto que no, respondió inmediatamente. Demasiado rápido. Nunca lo haría. Entonces, ¿por qué se estremece cuando usted se mueve? Los ojos de Miriam eran penetrantes. La he estado observando durante toda la audiencia. Se muestra serena, elocuente y racional hasta que usted gesticula o se levanta. Entonces reacciona como alguien que espera violencia. Ese tipo de respuesta no surge de la nada. Damien se sonrojó. Ella les está engañando a todos. Basta. La voz de Miriam transmitía una autoridad absoluta. Este consejo no encuentra pruebas de la inestabilidad alegada. Además, encontramos pruebas significativas de un vínculo de pareja hostil del que la señorita Charlotte hizo bien en huir. Por la presente, se declara roto el vínculo. La señorita Charlotte es libre de permanecer en Crescent Ridge bajo la protección del Alfa Sebastián. Y usted, señor Damián, tiene prohibido el acceso a este territorio y cualquier contacto posterior con ella. El incumplimiento dará lugar a sanciones del Consejo. El mundo se tambaleó. Libre. Era libre. El rostro de Damián se contorsionó de rabia. No pueden. Esto es... Podemos y lo hemos hecho. Se da por concluida la audiencia. Miriam se puso de pie y hizo una señal a los demás miembros del Consejo. Alfa Sebastián, asegúrate de que abandone tu territorio inmediatamente. Lo que sucedió a continuación ocurrió en cuestión de segundos, pero pareció una cámara lenta. Damien se abalanzó sobre mí, con la furia dominando su sentido común. Sebastián se movió como la oscuridad líquida, interceptándolo antes de que hubiera recorrido la mitad de la distancia. Hubo un breve forcejeo, entonces Damien estaba en el suelo con la mano de Sebastián en su garganta. «Tócala», dijo Sebastián en voz baja, con tono peligroso, «y las sanciones del consejo serán la menor de tus preocupaciones». Marcus y otros 2 miembros de la manada levantaron a Damien y lo escoltaron fuera, mientras sus amenazas y protestas se desvanecían a medida que lo arrastraban hacia la frontera del territorio. Yo me quedé allí temblando, sin poder creer que todo hubiera terminado. El desenlace de la audiencia fue extrañamente anticlimático. Los miembros del consejo se marcharon con eficiencia profesional, prometiendo presentar la documentación formal en el plazo de una semana. Los miembros de la manada me felicitaron con caricias suaves y sonrisas cálidas, pero apenas podía procesar sus palabras. Todo me parecía lejano, amortiguado, como si estuviera bajo el agua. Sebastián me guió fuera de la casa de la manada con una mano en mi codo, firme y estable. Eden apareció con mi abrigo. Victoria me apretó la mano y prometió enviarme copias de todos los documentos oficiales. Y entonces, de repente, estábamos caminando de vuelta por el bosque hacia las cabañas. «Necesito sentarme», dije cuando llegamos al arroyo. Me temblaban las piernas, amenazando con fallarme. Sebastián me ayudó a sentarme en el mismo tronco caído en el que nos habíamos sentado días antes. Se sentó a mi lado, tan cerca que nuestros hombros se tocaban, y durante varios minutos nos quedamos allí sentados, escuchando el agua correr sobre las piedras. «Realmente se ha acabado», susurré finalmente.
¿La parte legal? Sí. La decisión del consejo es vinculante. Sebastián se volvió para mirarme. ¿Cómo te sientes? No lo sé, me abracé a mí misma. Pensé que me sentiría aliviada, feliz, pero solo me siento vacía. Es normal, dijo con delicadeza. Has estado funcionando con adrenalina y miedo durante tanto tiempo que ahora que han desaparecido, solo queda un vacío. Las emociones vendrán más tarde, probablemente cuando menos te lo esperes. ¿Has pasado por algo así? No exactamente así, pero he tenido momentos en los que una amenaza para la que me había estado preparando desapareció de repente, y la ausencia de peligro me desorientó más que su presencia. Cogió una ramita y la giró entre sus dedos. Date tiempo, Charlotte. La curación no es lineal. Nos sentamos en silencio hasta que el sol comenzó a descender hacia el horizonte, pintando el cielo de tonos ámbar y rosa. Finalmente, Sebastián se levantó y me tendió la mano. Vamos, no deberías estar sola esta noche. De vuelta en su casa, preparó la cena mientras yo me acurrucaba en su sofá con una manta que, al parecer, Aiden había dejado allí antes. La domesticidad de la situación era surrealista. Un rey alfa cocinando pasta en su cocina, mientras yo miraba el fuego e intentaba procesar todo lo que había sucedido. Cuéntame sobre Crescent Ridge, le dije cuando trajo 2 platos. ¿Cómo lo construiste?, preguntó Sebastián, acomodándose en el sillón frente a mí como si estuviera considerando la pregunta. Estaba roto cuando lo heredé. Mi padre dirigía la manada como una dictadura. Las reglas se imponían mediante la violencia. La lealtad se exigía en lugar de ganarse. La gente vivía con miedo. Las familias se marchaban cuando podían. Cuando lo desafié, solo quedábamos unos 30 miembros. ¿Qué te llevó a desafiarlo? Mató a alguien. La voz de Sebastián se volvió monótona. Y a Omega, que cuestionó una de sus decisiones delante de la manada, mi padre lo utilizó como ejemplo. Y me di cuenta de que si no actuaba, me convertiría en cómplice de todo lo que estaba haciendo. Dejé el tenedor, ya no tenía hambre. ¿Tenías miedo? Estaba aterrorizado. Tenía 23 años, apenas estaba entrenado y él era uno de los alfas más poderosos de la región. Todos esperaban que me destruyera. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Pero la rabia es una poderosa fuente de motivación, y yo había pasado toda mi vida estudiándolo, aprendiendo sus debilidades. Sabía exactamente dónde golpear. Y después tuve que convencer a una manada traumatizada de que no todos los alfas eran como él. Me llevó años demostrar con acciones, no con palabras, que hablaba en serio cuando decía que quería construir algo diferente. Hizo un gesto con la mano indicando la habitación. Esta casa era suya. Casi la quemo. Pero Eden, una de las pocas que se quedó, me convenció de conservarla, de transformarla en algo nuevo en lugar de destruirla. Dijo que huir del pasado solo le da poder. Una mujer inteligente, la más inteligente. La expresión de Sebastián se suavizó. Ella perdió a su pareja por la crueldad de mi padre. Tenía todas las razones para irse, para odiarme por asociación. En cambio, se convirtió en el corazón de la manada. Recordó a todos por qué luchábamos. Pensé en la amabilidad de Eden, en cómo me había acogido sin dudarlo. Ella vio en ti algo por lo que merecía la pena quedarse. Vio potencial. Eso es diferente a merecer la pena. Me miró a los ojos, pero quizá eso sea suficiente. Quizá todos seamos solo potencial esperando a realizarse. Durante las siguientes semanas, empecé a adaptarme a la vida en Crescent Ridge de una forma que antes no me había permitido. La vigilancia constante comenzó a disminuir. Empecé a aceptar invitaciones, a ayudar a Eden con su jardín, a acompañar a Sarah en sus expediciones para recolectar hierbas e incluso a asistir a las carreras semanales de la manada por el bosque. Las carreras eran lo más difícil. Transformarme siempre me había causado mucha ansiedad. Damian había utilizado mi forma de lobo como otro medio de control, criticando todo, desde mi tamaño hasta mi color. Pero correr con la manada de Crescent Ridge era diferente. No había jerarquía más allá de los protocolos básicos de seguridad, ni juicios, solo la alegría pura del movimiento, la luz de la luna y el sentido de pertenencia. Sebastián solía correr a mi lado, su lobo,
enorme y oscuro, en contraste con mi forma más pequeña y pálida. Nunca me agobiaba, nunca me dominaba, solo mantenía una presencia constante que me hacía sentir lo suficientemente segura como para dejarme llevar por completo. Una noche, unas 3 semanas después de la audiencia, nos alejamos más de lo habitual. La manada se había dividido en grupos más pequeños y, de alguna manera, Sebastián y yo acabamos solos en la frontera norte del territorio. Volvimos a nuestra forma humana y me encontré sentada en una roca, contemplando las estrellas que aparecían en el cielo oscurecido. «Últimamente estás diferente», dijo Sebastián, apoyándose en un árbol cercano. Se había puesto los vaqueros que se había atado alrededor del tobillo antes de transformarse, pero seguía sin camiseta, con sus músculos delgados y su piel iluminada por la luna. Obligué a mis ojos a volver a las estrellas. ¿Cómo diferente? Más alegre, menos como si llevaras el peso del mundo sobre tus hombros. Se acercó y se sentó en la roca a mi lado. Me alegro de verlo. Me siento diferente, admití, como si estuviera recordando quién se suponía que debía ser. ¿Tiene sentido? Todo el sentido del mundo. Nos sentamos en un cómodo silencio, de esos que solo se producen cuando te sientes realmente a gusto con alguien. El aire nocturno era fresco, pero no frío, y traía consigo el aroma de los pinos y la tierra, y la lejana promesa de lluvia. «Charlotte», dijo Sebastián al cabo de un rato, en voz más baja, «¿puedo preguntarte algo personal?» Mi corazón se aceleró, pero no por miedo. «De acuerdo, el vínculo de pareja con Damien, ¿alguna vez lo sentiste realmente o fue algo que él te convenció de que existía?» La pregunta me sorprendió. No estoy segura. Al principio creí sentir algo. Atracción, conexión, pero mirando atrás, no sé si era un vínculo real o solo sentimientos normales que él explotó. «Los vínculos pueden forzarse», dijo Sebastián con cautela. «Mediante la manipulación, mediante medios mágicos, los vínculos de pareja reales, los verdaderos, se supone que deben sentirse como volver a casa, como encontrar una parte de ti misma que no sabías que te faltaba. ¿Alguna vez has sentido eso?» «No». Se volvió para mirarme y incluso con la tenue luz pude ver la intensidad de sus ojos. «No hasta hace poco. El aire entre nosotros cambió, cargado de algo eléctrico y aterrador e increíblemente adecuado. Debería haberme alejado. Debería haberme recordado a mí misma que no estaba preparada. La confianza llevó tiempo. En cambio, me incliné más hacia él. «Sebastián, no tienes que decir nada», me interrumpió con delicadeza. «No te pido nada, Charlotte. Solo necesitaba que lo supieras. Sientas lo que sientas, sea cual sea tu ritmo, aquí estaré, sin presiones, sin expectativas». Pero yo sí sentía algo. Lo llevaba sintiendo desde hacía semanas. Quizá desde aquel primer momento en el bosque, cuando me miró y de alguna manera vio más allá de todas mis defensas y descubrió a la persona que había debajo. «Tengo miedo», susurré. «Lo sé. No de ti, de esto, de volver a desear algo después de pensar que nunca sería capaz. Es comprensible». Levantó una mano lentamente, anunciando el movimiento, y me colocó con delicadeza un mechón de pelo rubio detrás de la oreja. «Pero Charlotte, tener miedo no significa que no estés preparada. A veces solo significa que algo te importa lo suficiente como para arriesgarte a sentir miedo». Su mano se quedó cerca de mi cara y me encontré inclinándome hacia ella. No se parecía en nada al agarre posesivo de Damien. Esto era una pregunta y una respuesta. Una invitación más que una exigencia. ¿Y si me rompo? Las palabras salieron rotas. ¿Y si no puedo ser lo que necesitas? Entonces lo resolveremos juntos. El pulgar de Sebastián recorrió mi pómulo con una delicadeza devastadora. «No te pido que seas otra cosa que tú misma, Charlotte. La verdadera tú, no una actuación o una máscara, solo tú». Acorté la distancia entre nosotros, presionando mi frente contra la suya. Nos quedamos así, respirando el mismo aire, existiendo en un momento que parecía suspendido fuera del tiempo. «No sé cómo hacer esto», admití. «Yo tampoco. En realidad, no.
Se apartó lo suficiente para mirarme a los ojos. Pero tal vez eso esté bien. Quizá podamos averiguarlo sobre la marcha. La lluvia que amenazaba finalmente llegó. Gotas gruesas que rápidamente se convirtieron en un aguacero. Corrimos de vuelta hacia las cabañas, riendo, completamente empapados en cuestión de minutos. Cuando llegamos a la casa de Sebastián, él cogió toallas mientras yo me quedaba goteando en su felpudo. «Deberías quedarte», dijo, entregándome una toalla. «En la habitación de invitados, quiero decir. Es tarde y está lloviendo, Sebastián». Interrumpí su divagación, que resultaba entrañable viniendo de alguien que solía ser tan sereno. Me gustaría quedarme. Algo cambió en su expresión. Esperanza mezclada con cautelosa moderación. «De acuerdo, bien. Prepararé té. Siempre preparas té cuando estás nervioso», observé. «Soy un rey alfa que controla todo un territorio, y tú me pones nervioso», admitió con una sonrisa autocrítica. «Demándame». Me reí de verdad, y el sonido me resultó extraño y maravilloso en la garganta. ¿Cuándo fue la última vez que me reí así? Antes de Damian, sin duda, quizá incluso antes de conocerlo. Acabamos de nuevo en el sofá, con el té enfriándose mientras hablábamos de todo y de nada. Sebastián me contó sus planes para ampliar el territorio de la manada, sus sueños de construir una escuela que pudiera dar servicio a varias manadas de los alrededores. Le hablé de mi amor por los libros antiguos, de mi sueño medio olvidado de dedicarme a la enseñanza. «Podrías hacerlo aquí», me dijo. «Enseñar. Tenemos niños que necesitan educación, y Sara lleva sola la escuela. Le encantaría tener ayuda. No tengo ninguna titulación. Tienes pasión, conocimientos y paciencia. El resto se puede resolver». Se acercó más a mí, pasando su brazo por el respaldo del sofá detrás de mí. «No tienes que decidirlo ahora. Solo considéralo. Considera quedarte. Quedarte de verdad. No solo esconderte. Ya no me escondo», dije en voz baja. Eso terminó cuando Damian se fue. «Entonces, ¿qué estás haciendo?». Lo pensé, tratando de articular el cambio que se había producido en mi interior. «Vivir, creo. Vivir de verdad, en lugar de solo sobrevivir». «Bien». Sus dedos encontraron los míos y los entrelazaron con delicadeza. «Porque te mereces vivir, Charlotte, plenamente, con alegría, sin mirar constantemente por encima del hombro». Nos quedamos dormidos allí, en el sofá, enredados bajo una manta. La lluvia repiqueteaba en el tejado como una nana. Cuando me desperté al amanecer, encontré a Sebastián mirándome con una expresión tan tierna que me hizo doler el pecho. «Hola», susurré. «Hola». Me apartó el pelo de la cara. «¿Has dormido bien?». «Mejor que en años». «Yo también». El momento se prolongó, frágil y perfecto. Afuera, los pájaros comenzaban sus cantos matutinos. Adentro también comenzaba algo nuevo. Algo que parecía esperanza echando raíces. Las semanas siguientes siguieron un patrón que se acercaba peligrosamente a la felicidad. Empecé a ayudar a Sara en la escuela 3 días a la semana, y descubrí que tenía una relación natural con los niños. A ellos no les importaba mi pasado ni mis cicatrices. Solo querían a alguien que los escuchara y hiciera que aprender fuera divertido. Sebastián y yo nos fuimos acercando poco a poco. Compartir comida se convirtió en una rutina. El café matutino en su porche se transformó en largas conversaciones que duraban hasta la hora del almuerzo. Reuniones en las que empecé a dar mi opinión, a encontrar mi voz. Eden observaba nuestra relación en desarrollo con un deleite apenas disimulado. «Lo sabía», dijo una tarde mientras quitábamos las malas hierbas de su jardín. «Desde el momento en que te vio, lo supe». «¿Qué supiste?». «Que era su pareja, su verdadera pareja». Se sentó sobre los talones y se limpió la tierra de las manos. «Conozco a Sebastián desde hace 8 años, Charlotte. Nunca le he visto mirar a nadie como te mira a ti. Me asusta», admití. «Lo mucho que siento y lo rápido que ha sucedido. El amor no sigue un calendario», dijo Eden con delicadeza. «Simplemente es. La cuestión es si eres lo suficientemente valiente como para aceptarlo». Esa tarde, Sebastián apareció en mi cabaña con una energía nerviosa que nunca le había visto antes. «Acompáñame. Acabamos de nuevo en el arroyo»,
nuestro lugar habitual. El sol se estaba poniendo, tiñendo todo de dorado. «Tengo que decirte algo», dijo Sebastián, paseándose por la orilla del agua. «Y no quiero que te sientas presionada, pero tampoco puedo seguir guardándomelo». Mi corazón se aceleró. «Vale». Se detuvo y se volvió hacia mí. «Eres mi pareja, Charlotte. Mi verdadera pareja. Lo supe desde el primer día en el bosque, pero no quería decírtelo porque acababas de escapar de un vínculo y no quería atraparte en otro. Pero el Consejo celebrará la reunión anual de alfas el mes que viene, y hay expectativas, política, y necesito que sepas cuál es mi postura antes de que eso importe». Lo miré fijamente, procesando la información. «Lo has sabido desde el principio, desde hace semanas. Siento no haberte dicho nada antes. Es solo que, Sebastián, acorté la distancia entre nosotros. Yo también lo sabía. Quizás no tan claramente, no con instintos de alfa, pero lo sentía. Lo siento cada vez que estás cerca». Se le cortó la respiración. «¿De verdad?». En lugar de responder con palabras, lo besé. No se parecía en nada a los besos que me había dado Damian. Aquellos tenían que ver con el poder y la posesión. Este era una elección, un regalo y una promesa, todo a la vez. Los brazos de Sebastián me rodearon con cuidado, abrazándome como si fuera algo precioso. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirando con dificultad, él apoyó su frente contra la mía. «Te amo», dijo simplemente. «Completamente, aterradoramente. Y pasaré cada día demostrando que el amor no tiene por qué doler, que puede ser seguro, alegre y libre». Las lágrimas corrían por mi rostro, pero por una vez eran lágrimas de felicidad. «Yo también te amo». No creía que pudiera volver a decir esas palabras, pero lo hice. «Te amo». Nos quedamos allí, envueltos el uno en el otro, mientras caía la noche a nuestro alrededor y la promesa de algo hermoso finalmente comenzaba. La reunión de alfas se celebró en territorio neutral, una extensa finca que había servido como lugar de encuentro para los líderes de las manadas durante más de un siglo. Sebastián y yo llegamos en una fresca mañana de otoño, con los árboles resplandecientes de rojo y dorado, y mi estómago retorcido por los nervios. «No tienes que asistir a ninguna de las sesiones formales», dijo Sebastián mientras subíamos por el largo camino de entrada. «Puedes quedarte en nuestras habitaciones, explorar los terrenos, lo que te haga sentir cómoda». «No», enderecé los hombros, alisando el vestido verde oscuro que Eden me había ayudado a elegir. «Soy tu compañera. Debo estar allí». Su mano encontró la mía y la apretó suavemente. «Solo si estás preparada. No hay que avergonzarse por tomarse tiempo, pero yo estaba lista, o al menos estaba lista para intentarlo». La finca ya bullía de actividad. Los alfas de toda la región se habían reunido junto con sus parejas, betas y miembros del Key Pack. Reconocí algunas caras de la audiencia del consejo. Miriam estaba allí junto con varios otros funcionarios, y luego vi a otros que no conocía, lobos poderosos que se volvieron para evaluarnos cuando entramos. La presencia de Sebastián a mi lado era firme, tranquilizadora. Me presentó a un alfa tras otro, sin disculparse ni dar explicaciones, simplemente como Charlotte, mi compañera. Algunos recibieron la noticia con cálidas felicitaciones, otros con un escepticismo apenas velado. Que una omega humana se convirtiera en la compañera de uno de los alfas más poderosos de la región causó sorpresa. Mantuve la cabeza alta y enfrenté cada mirada con la fuerza tranquila que había estado reconstruyendo. La primera sesión formal fue una pesadilla política. Discusiones sobre disputas territoriales, acuerdos comerciales, alianzas entre manadas. Me senté junto a Sebastián, tomando notas mentales, inclinándome ocasionalmente para susurrarle mis observaciones. Aprendí que él valoraba mis aportes y encontraba útil mi perspectiva externa. Durante un descanso, me excusé para ir al baño. La finca era un laberinto de pasillos y di 2 vueltas antes de encontrar finalmente lo que buscaba. Al regresar, oí voces procedentes de una puerta abierta, un salón privado donde se habían reunido varios alfas.
Sebastián se ha vuelto blando, dijo una voz llena de desdén. Acoger a una omega fugitiva y convertirla en su compañera. Es un lastre. He oído que es inestable, añadió otro. Que su anterior alfa tuvo que presentar quejas ante el consejo y Sebastián la defendió. Una tercera voz, esta vez femenina, se opuso a otro alfa por algún daño. Pequeña Omega está por debajo de él. Debería haber seguido caminando. Debería haberlos ignorado. Pero algo en mí había cambiado durante mi estancia en Crescent Ridge. Había encontrado mi voz y estaba aprendiendo a usarla. Entré en la puerta. Dañada. Sí. Poco discutible, pero estoy aquí. Así que, si vais a insultarme, al menos tened el valor de hacerlo a la cara. Los tres alfas, dos hombres y una mujer que no reconocí, se volvieron para mirarme. La mujer se recuperó primero, con una sonrisa afilada. Simplemente nos preocupaba el juicio del alfa Sebastián. ¿De verdad? Entré en la habitación con paso firme, aplicando todas las lecciones que Sebastián me había enseñado sobre presencia y poder, porque sonaba más a chismes y prejuicios. Mi anterior alfa era abusivo. El consejo investigó y falló a mi favor. Esos son los hechos. Lo que estás difundiendo son mentiras. Tienes mucho descaro, dijo uno de los hombres poniéndose de pie. Era enorme, fácilmente el doble de mi tamaño, y se dirigía así a sus superiores. ¿Mis superiores? Me mantuve firme, aunque mi corazón latía con fuerza. Puede que sean alfas, pero eso no los hace mejores que nadie. Los convierte en líderes, o al menos debería. Los líderes que difunden rumores sobre los supervivientes de abusos no son mejores, solo son crueles. Basta. La voz de Sebastián cortó la tensión como una espada. Apareció detrás de mí y me puso una mano en el hombro a modo de protección. Charlotte dice la verdad. Quizás deberías examinar por qué eso te incomoda. El rostro del enorme alfa se sonrojó. Sebastián, seguro que no. No tolero la falta de respeto hacia mi compañera, sin importar quién la ofrezca. El tono de Sebastián podría haber congelado el fuego. Charlotte sobrevivió a lo que habría destrozado a lobos más débiles. Se reconstruyó a sí misma desde la nada. Eso no es daño, es fuerza. Si no puedes verlo, el problema no está en ella. La alfa hembra tuvo la elegancia de parecer ligeramente avergonzada. No era nuestra intención ofender. Y sin embargo, la ofensa se produjo. Sebastián me guió fuera de la sala, sin apartar la mano de mi hombro. Una vez que estuvimos solos en el pasillo, se volvió hacia mí. ¿Estás bien? Estoy bien. Y sorprendentemente, lo estaba. Me defendí. Lo hiciste. El orgullo brillaba en sus ojos. Estuviste magnífica. Estaba aterrorizada. La valentía no es la ausencia de miedo, Charlotte. Es actuar a pesar de él. Me acarició suavemente la cara. No dejas de sorprenderme. El resto de la reunión transcurrió en una confusión de encuentros y eventos sociales. Algunos lobos seguían escépticos sobre nuestro vínculo, pero otros, en particular los que habían presenciado mi enfrentamiento con los tres alfas, comenzaron a tratarme con respeto. Miriam se esforzó por hablar conmigo y me contó su propia historia de cómo había sobrevivido a una primera pareja difícil antes de encontrar la felicidad más tarde en la vida. «Eres buena para él», me dijo durante un momento de tranquilidad en la terraza de la finca. Sebastián necesitaba a alguien que pudiera igualar su fuerza sin competir con ella. Alguien que comprendiera el peso del poder porque había sobrevivido a su mal uso. «Todavía estoy aprendiendo», admití. «Todos lo estamos. Ese es el secreto que no te cuentan. En realidad nadie sabe lo que está haciendo. Todos hacemos lo mejor que podemos y esperamos que sea suficiente». En nuestra última noche en la reunión, Sebastián y yo escapamos de la multitud y encontramos un jardín tranquilo detrás de la finca. Habían colgado guirnaldas de luces entre los árboles, creando un dosel de estrellas. «Baila conmigo», me dijo Sebastián, acercándome a él aunque no había música. Nos balanceamos juntos en el silencio y me di cuenta de que eso era lo que se sentía al estar en casa. No un lugar, sino una persona, una elección, un compromiso para construir algo nuevo a partir de las cenizas de lo que había sido destruido. «Cásate conmigo», me susurró Sebastián al oído.
Me aparté para mirarlo, segura de que había oído mal. ¿Qué? Cásate conmigo. Únete a mí oficialmente delante de la manada, el consejo y todos los demás. No porque tengamos que hacerlo, sino porque quiero que el mundo sepa que tú eres mía y yo soy tuyo. Sonrió, vulnerable y esperanzado. A menos que sea demasiado pronto, no quiero presionarte. Sí, la palabra salió clara y firme. Sí, Sebastián, me casaré contigo. Su beso fue respuesta, celebración y promesa. Cuando finalmente nos separamos, ambos sin aliento, sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Llevo una semana con esto encima, admitió, abriéndola para revelar una sencilla alianza de plata con una pequeña piedra azul. No es muy elaborada, pero es perfecta. Le tendí la mano y me deslizó el anillo en el dedo. Me quedaba como si hubiera sido hecho para mí. Regresamos a Crescent Ridge 3 días después y descubrimos que la manada había organizado una fiesta de bienvenida. La plaza principal estaba decorada con faroles y flores, las mesas repletas de comida y los niños correteando emocionados. Aiden me dio un fuerte abrazo nada más llegar. Enhorabuena, le oí decir. Las noticias vuelan. La telepatía de los lobos es básicamente un cotilleo a velocidad sobrenatural. Se rió y luego dio un paso atrás para mirar el anillo. Oh, Charlotte, me alegro mucho por vosotros. La celebración se prolongó hasta bien entrada la noche. Los miembros de la manada nos felicitaron, compartieron historias y nos dieron consejos, tanto útiles como ridículos. Sarah nos regaló una colcha bordada a mano en la que había estado trabajando en secreto. Owen organizó una serenata improvisada que fue más entusiasta que melódica. Marcus pronunció un discurso formal sobre los lazos de la manada y los nuevos comienzos que hizo llorar a la mitad de los asistentes. Me quedé de pie junto a Sebastián, con su brazo alrededor de mi cintura, y sentí que las piezas rotas dentro de mí finalmente encajaban en su lugar. Las cicatrices no se habían borrado, seguían ahí, siempre estarían ahí, pero ahora formaban parte de mí. Eran parte de mi historia, no toda mi historia. Gracias, le susurré a Sebastián en un momento de tranquilidad. ¿Por qué? Por ver mi verdadero yo y quererla de todos modos. No de todos modos, me corrigió con delicadeza. Por ella, por cada parte, cada cicatriz, cada momento de fuerza que me costó sobrevivir. Esa es a quien amo, Charlotte. No una versión idealizada. La boda se celebró un mes después, con la primera nevada del invierno. La casa de la manada se había transformado en algo mágico. Ramas de árboles de hoja perenne y flores blancas, velas que proyectaban una luz cálida sobre todo. Llevaba un sencillo vestido blanco que Sarah me había ayudado a arreglar, con mi cabello rubio suelto sobre la espalda. Aiden me acompañó al altar, con su mano firme en la mía. Sebastián esperaba al frente, guapo con su traje oscuro, con los ojos brillantes de emoción. La ceremonia en sí fue una mezcla de tradiciones humanas y lobunas. Intercambiamos votos que habíamos escrito nosotros mismos, promesas de compañerismo y respeto, de permanecer juntos pase lo que pase. Los testigos de la manada dieron testimonio de nuestro vínculo, hablando de cómo habíamos crecido y cambiado cada uno de nosotros. Cuando llegó el momento de sellar oficialmente el vínculo, Sebastián me tomó de las manos y pronunció las antiguas palabras que nos unirían en todos los niveles, físico, emocional y espiritual. Yo las repetí, sintiendo cómo la magia se asentaba en mí como una cálida manta. Te amo, dijo, sencillo y verdadero. Te amo, respondí. Nuestro beso fue presenciado por toda la manada, celebrado con aullidos que resonaron en el bosque. Mientras caminábamos juntos por el pasillo, vi rostros que había llegado a conocer y amar. Eden lloraba de felicidad. Owen sonreía ampliamente. Marcus estaba orgulloso y Sarah rebosaba alegría. Ahora esta era mi manada, mi familia, mi hogar. La recepción fue ruidosa y alegre, llena de baile, risas y celebración. En un momento dado, Sebastián me llevó a la pista de baile para bailar una canción lenta, y nos balanceamos juntos como lo habíamos hecho en ese jardín semanas antes. ¿Te arrepientes de algo?, me preguntó en voz baja.
Pensé seriamente en la pregunta, en todo lo que había pasado, en todo lo que había sobrevivido, en todas las decisiones que me habían llevado a ese momento. Ninguno, respondí, y lo decía en serio. Todas las cosas terribles que sobreviví me trajeron aquí, a ti, a esto. Y no lo cambiaría por nada, ni siquiera para borrar el dolor. Especialmente para borrar el dolor. Me convirtió en quien soy. Alguien lo suficientemente fuerte como para aceptar el amor. Alguien lo suficientemente valiente como para volver a creer en la felicidad. Sebastián me atrajo hacia él y yo apoyé la cabeza en su pecho, escuchando el ritmo constante de sus latidos. A nuestro alrededor, nuestra manada celebraba. Nuestro futuro se extendía ante nosotros, desconocido, pero ya no aterrador. Porque había aprendido algo crucial durante mi estancia en Crescent Ridge. El hogar no era la ausencia de miedo o dolor. Era tener gente que te acompañara en los malos momentos, que viera tus cicatrices y las llamara hermosas, que creyera en tu fuerza, incluso cuando tú mismo la habías olvidado. Las semanas se convirtieron en meses. El invierno dio paso a la primavera. Me adapté completamente a mi papel como Luna. Trabajé junto a Sebastián para fortalecer y hacer crecer la manada. La escuela se expandió bajo mi dirección, atrayendo a estudiantes de territorios vecinos. Encontré mi vocación en la enseñanza, ayudando a los lobos jóvenes a comprender su valor y su potencial. Eden se convirtió en mi mejor amiga, la hermana que nunca tuve. Sarah me enseñó las artes curativas, tanto físicas como espirituales. Marcus y yo desarrollamos una cálida relación fraternal, basada en el respeto mutuo y los terribles juegos de palabras. La vida no era perfecta. A veces seguía teniendo pesadillas y me despertaba presa del pánico hasta que los brazos de Sebastian me recordaban dónde estaba. Seguía teniendo problemas con las multitudes y los contactos físicos inesperados. Pero ahora podía controlar esas cosas. Ya no me definían. Una tarde, casi un año después de mi llegada a Crescent Ridge, Sebastian y yo nos sentamos en el porche de nuestra casa. Él había insistido en que construyéramos algo nuevo juntos en lugar de vivir en la casa de su familia, con sus complicados recuerdos. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de colores brillantes. «Tengo algo que decirte», le dije, con una emoción nerviosa revoloteando en mi pecho. Sebastián se volvió hacia mí inmediatamente atento. «¿Qué pasa?» «Estoy embarazada». Las palabras quedaron suspendidas en el aire durante un instante. Entonces, el rostro de Sebastián se transformó con una alegría tan pura que me dejó sin aliento. Me atrajo hacia él, con cuidado y delicadeza, y me besó el pelo, la frente y los labios. «¿De verdad?», preguntó con voz llena de emoción. «¿De verdad?». Sara lo confirmó esta mañana. Me reí entre lágrimas de felicidad. «Vamos a ser padres». «Os quiero», dijo con vehemencia. «A los dos, a todos nosotros, a esta familia que estamos construyendo». «Yo también os quiero». Me acurruqué en sus brazos, segura y completa, y por fin realmente en casa. El pasado no se podía cambiar. Las cicatrices que llevaba conmigo nunca desaparecerían por completo. Pero ahora formaban parte de mí, entretejidas en el tapiz de quien me había convertido. Alguien que había sobrevivido a la oscuridad y había elegido la luz. Alguien que lo había perdido todo y había construido algo hermoso a partir de las ruinas. Había venido a Crescent Ridge para esconderme de mi pasado. En cambio, había encontrado mi futuro, y era más de lo que jamás me había atrevido a soñar.